besos en la locura, el vaso rebalsó hace rato. Tenemos suerte que seguimos respirando. Estamos bien mientras sigamos intentando. En movimiento desde que nos despertamos. En la burbuja temporal en la que estamos. A veces de la cabeza, a veces hasta las manos. Paso a paso, todo transitamos. De mi cabeza hasta tu oído, es un traslado. Como arena entre las manos el tiempo se escapa. Y en la realidad no existen héroes con capa. Hay que buscarlo de uno, nadie te salva. A algún puerto llegaremos de tanto remarla. Sigo esperando alguna brisa que empuje mi balsa. Van y vienen y no alteran mi balanza. Le pido a la Virgen que me cubra con su manto, que ilumine mi camino hasta llegar a lo más alto. Me aburre lo común de este circuito. Por eso rompo con lo cotidiano. Somos merecedores de lo que soñamos. Tratando de darle a la tecla se nos pasa el rato. Acá define el impacto que causamos. Tanta energía que tu batería recargamos. La santidad nos sigue por donde pisamos. En el ahora, que el presente es un regalo. Cuento mi delirio y sé que no están preparados. No escucho voces ni veo cosas, recibo datos. Me pierdo en melodías y me voy silbando. Y si el viento me empuja, capaz salgo volando. Voy a llevar mi voz hasta donde dé lugar, prendiendo la luz mientras podamos respirar. Medimos circunstancias antes de tirar, porque la suerte es un regalo y algún día va a terminar. Ya hice todo buscando sanar, y no sé si algún día seré capaz. Ya me di cuenta que nada casualidad, de todo hay un porqué y los hilos tenés que atar. Algunos cuentan soy un loco desatado, es por el fuego en mí que no logro estar tranquilo. No sigas mi caminar si no vas a aguantar el ritmo. De hace rato me cansé de tener que pedir permiso. Cuento mi delirio y sé que no están preparados. Somos merecedores de lo que soñamos. Me pierdo en melodías y me voy silbando. Y si el viento me empuja, capaz salgo volando. Somos merecedores de lo que soñamos. Así arrancamos con el tema de Laucha Verón este miércoles 16 de julio de 2025. Miralas, cosas de mujeres. Miralas, acá estamos en Miralas, como siempre, como todos los miércoles, de charlar entre amigas, Poco. cosas de mujeres. Acá babeando También. yo un poco porque mi hijo es el autor, compositor del tema que acabamos de escuchar, y también porque le contaba a Rosa hace unos minutos que estuvo mi nieto y es gordito, está tan hermoso. Que me contaste esto de ser abuelo. Y mi hija con esa teta que desborda de amor, que me muero de amor. Qué hermoso, Me qué muero de amor. hermoso, Adri. Es una etapa muy preciosa, me parece esta, ¿no? Sí, sí, totalmente, es precioso. Es precioso ver cómo se pasó la vida de mí a ellos, de ellos a sus hijos. Así que es realmente hermoso, muy conmovedor. Maravilloso. Y hablando de hijos, yo tengo también un hijo, que es este hijo de papel, que bueno, es el único que yo escribí sola. Tengo el primero que fue Expreso Abundancia, que fue con Laura Alonso, que fue cuando ni siquiera sabía escribir. Ahora tampoco, pero bueno, Vamos a mejorar. este tuvo un acompañamiento que fue Oscar Marful, que me acompañó durante todo el proceso de escribir M, en donde estuvimos corrigiéndolo para que llegue a ser el reflejo de una herramienta, un sistema, un método que nos permite justamente cumplir sueños, deseos. Así es que bueno, estoy estos días escribiendo sobre el método de nuevo. Em, tengo un proyecto, bueno, él tiene un proyecto para mí, en realidad. Entonces, bueno, pronto les voy a ir contando de qué se trata, pero el que quiera el libro en PDF se lo puedo mandar de regalo. Ya se lo voy a acercar al teléfono de Miralas, y el que quiera lo puede pedir Sí, por WhatsApp. ya me lo pidieron, ¿viste? Que el programa anterior estuvimos charlando de M,
como método y ya me lo pidieron por PDF, así que vamos a Genial. pasarlo. Entonces, encantadísima porque, ¿sabes, Adri, que estuve reflexionando sobre lo que pasó con Emma este tiempo, ¿no? Ujú. Que ya tiene unos años editado, esta es la primera edición, yo tengo ganas de volver a editarlo ahora bueno, 2021. Este, este es de mi hijo. Para más puro y eterna flama de mis amores, es Nicolás. Ujú. No me quedaron casi ejemplares porque a pesar de que fue presentado en tiempos de En pandemia, pandemia. sí, cuando se pudo empezar a salir y hacer el 1 a 1, me encontraba con la gente en los cafés, en las plazas, y entonces charlábamos un ratito y firmaba los ejemplares que compraba. En este libro lo que hay es un método que yo lo cuento aquí, cuando estaba lavando los platos, de pronto dije, ay, Dios, quiero tener una idea, y realmente a Dios le hablaba como Dios, de fuente universal, llámenlo como quieran, a mí Claro, me sí, queda sí, cada uno fácil con sus decir Dios, creencias. pero en realidad podría ser la naturaleza, podría ser la gran fuerza, bueno, yo dije Bueno, Dios porque era en la síntesis, que a pesar de que tiene tantas acepciones ese nombre, para mí era lo que representaba la totalidad, lo más grande que había en mí, y que hay en todos nosotros, mm, ¿no? Que nos conecta, que fluye, que nos permea. Entonces dije, ay, quiero tener un método propio, y estaba lavando los platos. Bueno, Agatha Christie decía que a ella se le ocurrían las mejores novelas lavando los lavando los platos. platos. Bueno, a mí M se me ocurrió lavando los platos. No es una novela de terror, pero tuve que secarme las manos inmediatamente, ir y hacer. Enseguida supe cómo hacer el método, y después, con mis primeros conejillos de India, Claro, que son mis practicando. compañeras de Practicando. camino, estuvimos practicando. Así se pulió el método y bueno, lo comencé a escribir y me llevó un año poder escribirlo. eh, de nuevo con las correcciones, el trabajo hay cuentos dentro del libro, pero sobre todo lo que está es las etapas de cómo se hace el método espiral, que es una herramienta versátil que podría servir para concretar sueños, pero no es eso lo interesante, sino que el sueño es la excusa, es para poder experimentar las emociones sublimes que nosotros queremos tener. Por ejemplo, alguien que quiere viajar, lo que quiere muchas veces es libertad. Claro, 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 claro. Entonces, poder experimentar la libertad, o no sé, comprarse un auto, lo que quiere es independencia, ese tipo de emociones que son las que nos llevan después Claro. al sueño. El sueño es la excusa, el símbolo que vamos a vivir, y que cuando, a medida que vamos advirtiendo todas las resistencias, las cuales yo llamo guardianas. Eso quería decir que me parece un método maravilloso para poder ver las resistencias, Sí, porque se sienten en el cuerpo. Cuando uno lo practica y practica la espiral, se sienten las resistencias en el cuerpo. sí, Entonces ahí es cuando claramente vemos, bueno, claro, digo, que quiero este sueño, que quiero concretar este sueño, pero acá hay una resistencia, entonces la puedo trabajar. Y eso es lo que tiene de maravilloso el claro, es método. perfecto porque no es mío, me fue dado. Mm. Y esta es una de las cosas que yo digo que me pasó, por recomendación de alguien que me importa mucho y que me quiere. Me dijo, si vos decís eso vas a quedar como una loca, me lo dijo muchas veces. Y yo le hice caso en ese tiempo, en ese momento, cuando fue, y hoy me doy cuenta de que es un grave error, que ese fue el paso en que de alguna manera sentí que perdí la conexión, primero porque no reconocí lo más grande que fue el que me lo dictó, porque no es mío. Claro, Y después, bueno, pasaron una serie de cosas que me alejaron de sentirme entusiasmada, alegre. Fue el primer paso. claro. No fue todo lo que sucedió, pero bueno, ahora en este intento por recuperar eso, me di cuenta de esto, y bueno, vamos a volver a dar una vuelta de espiral a M. Bien. Y bueno, estoy contando todo esto porque, como decía, se trabaja con un sueño, pero sobre todo con todo aquello que no nos permite cumplir el sueño. Ujú. Estas resistencias que de alguna manera
nos están cuidando de algo. Ujú. Y mientras algo nos produce miedo, nos produce eh, una sensación de amenaza, todo para cuidarnos hace que no se dé. Claro. Y mi experiencia en tantos métodos que he trabajado en mí misma como en consultorio con consultantes, es que cuando nosotros tenemos un sueño y no lo hemos explorado, generalmente todas esas resistencias que se observan en el cuerpo, las podemos mirar, las podemos desarrollar, desandar. Hay algunas resistencias que son propias, algunas adquiridas a través de nuestro árbol genealógico Claro, sí. o en la niñez. Entonces, cuando hacemos todo este trabajo profundo, Natalia Schwaderer, consteladora familiar, amiga de Chaco, quien me invitó a participar en su lugar para la presentación, una de las presentaciones del libro, me decía, esto, amiga, no es chiquito. No. Y no es una constelación, a veces son cuatro, cinco en un método. Claro. Pero además tiene otras cosas que les voy a ir contando a medida que, bueno, esto se vaya como revelando en los Muy próximos bien, días, así que el que muy bien. quiera el libro, Eso, por lo pronto lo pueden pedir al WhatsApp de Miralas. que Nos es, pueden mandar también mensajes en YouTube, que también los leemos siempre, pero si quieren escribirnos al WhatsApp de Miralas, es el 11-7236-1003. 11-7236-1003. Pueden escribir ahora mientras estamos en el programa, pueden escribir después. Saben que siempre después compartimos el link del programa ya grabado para que lo puedan ver las que no pudieron estar en vivo. Y bueno, quiero decirte, sí. frente a toda esta audiencia, que prontito nos vamos a mudar de canal. Ah, sí, sí, sí. Vamos a pasar al canal propio de Miralas. En este momento estuvimos transmitiendo, hasta ahora estuvimos transmitiendo en el mío personal, Sana. en el que pueden seguir suscriptos porque van a seguir habiendo cosas, pero vamos a tener el propio de Miralas. Así que, sí, así que, bueno, prontito les vamos a decir por dónde nos pueden seguir. Muy bien, porque como nuestra idea siempre desde el principio de este programa fue generar una comunidad Ujú. de cosas de mujeres, a donde no están excluidos los muchachos, los No, por varones, supuesto por que no. supuesto que no, y todo lo contrario, que hay unos cuantos seguidores que tenemos que se Sí. entusiasman con estas charlas que nosotras tenemos entre amigas. Así que muchas gracias también a todas porque cada dedito que ponen en el programa, cada suscripción, cada vez que ustedes comparten el video si les gustó, están ayudando a crecer la comunidad y crecemos entre todas, porque como en general tenemos invitadas Sí, que son claro. emprendedoras, como somos nosotras, entonces, Y profesionales también, ¿no? profesionales, De emprendedoras. las cuales aprendemos un montón, tanto nosotras como probablemente también ustedes. Hoy tenemos una profesional. Tenemos una profesional de aquella. No, no saben la profesional que tenemos hoy. Presentánoslo entonces. Vamos No, a no nos dejemos charlar, más con esta duda. vamos a charlar con Melina Belén Nobili. Ella es abogada. Ujú, Ella es abogada, se recibió en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Tiene especialización en Derecho Penal, ujú. también en Derecho de Familia. Está matriculada en el Colegio de Abogados de San Martín. Tiene una diplomatura en Derecho del Consumidor y en Defensa de la Competencia, Es para columnista. pero sí, Es para columnista. sí, sí, Charla fija sí. cada tanto. También trabaja mucho con lo que es delitos informáticos, que es Mirá qué todo un tema en interesante. este momento, y tiene un curso, por supuesto, de actualización anual sobre el nuevo Código Civil, ¿no? Ujú. Que se dictó en 2016. O sea, el nuevo Código Civil está vigente a partir de 2016. Y ella hizo el curso, por supuesto, de actualización en ese Código Civil. Así que, Melina, O sea que querida, nuestra abogada actualizada, bienvenida. aparte ella también es terapeuta holística. Cuando Ajá. quieras, Melina, te Te damos la esperamos. bienvenida. Ahí está. Hola, ¿qué Hola, buenos días. tal? Buenos días. También estuve chusmeando por ahí con alguien que me habló de vos, Graciela, querida, mi hermana, Sí, que, eh, que sos terapeuta holística también, haces también, actividades. sí, sí, es como lo alternativo, ¿no? El hobby, por Claro. decirlo de una manera, porque bueno, de lleno me dedico a mi profesión, pero bueno, me gusta mucho lo holístico. Es muy interesante lo que estaban diciendo al principio con respecto al libro, los sueños.
que uno a veces tiene como esas resistencias, ¿no? A querer cumplir sueños. A mí me pasaba al principio también con muchas cuestiones que tienen que ver con lo profesional, que uno como que a veces se frena por miedos o por ciertas circunstancias, pero yo creo que lo importante siempre es arriesgarse y no quedarse con la duda, ¿no? Sino es Sí, como dejar el sueño o lo que uno quiera concretar. Pueden ser miles de cosas. No sé, por ejemplo, algo básico, tener miedo a andar en una moto, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo, pero es el sueño que tiene y pienso yo, no hay que dejarse frenar, ¿no? Por cosas que tengan que ver con familia, a veces nuestros padres también nos inculcan un poco los Claro. miedos por sobreprotección, así que es muy interesante, la verdad que lo que mencionaste está muy bueno. sabes que en el libro hay una Sí, historia de una consultante que tuve en algún momento que quería ser jueza. Estaba sí, ahí nomás y por temas de, justamente de que la mayoría de los electos son hombres, Ujú. tenía muy pocas chances. Trabajamos sobre eso, es jueza. Así que Bien, claro. está está muy bueno porque bien. son cosas que tienen que ver a veces con la profesión, a veces con este deseo de manejar, que Sí. también lo hemos hecho. Sí, sí, también había una ¿Te acordás? compañera que trabajó el tema de poder conducir autos. Marisa. Y Totalmente, anda en sí, sí, camioneta por el campo sí. como loca. Claro, Así Es claro. como que, tener las ganas, ¿viste? Pero hay algo que te traba, que es lo que ujú. te impide lograr eso que vos tanto deseas, ¿no? Que tanto querés. Sí. Así que está muy bueno Y que se esta pueda otra hacer. cosa, esta cosa que decías, las terapias complementarias o disciplinas complementarias, porque Sí, algunas son terapias, otras son herramientas, pero Sí. bueno, todas mayormente son disciplinas o filosofías, sí, tienen esta cosa que vos tenés, que es la actualización permanente, ¿no? Vos lo tenés en tu profesión como abogada totalmente. y las complementarias siempre estás, bueno, ayer participaba de un grupo de terapeutas y decía, Sí, lo que, el compromiso de uno como profesional, ya sea terapeuta o en cualquier ámbito, es la actualización. Así que esto Totalmente, es totalmente, estar siempre aprendiendo. claro que ¿Y qué sí. totalmente. aprenderemos de vos? Me pregunto. Bueno, la verdad es que el derecho es muy grande, muy amplio, hay Muy muchas ramas amplio. de derecho. Yo justo hablé con Adri unos días antes, bueno, gracias por la invitación nuevamente, de que en realidad tenemos muchísimas ramas, tenemos el derecho penal, tenemos también lo que es el derecho comercial, bueno, dentro de lo que es también, bueno, el derecho de familia, que es lo que vamos a hablar hoy. Después tenemos también todo lo que tiene que ver con patrimonial, sucesiones. La verdad que el derecho es muy Amplio. amplio, son muchas cuestiones. La idea es hablar hoy de lo más básico o lo más importante, diría yo, dentro de lo que es el derecho de familia, porque son cuestiones que están como muy en auge hoy día, todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, los hijos. Hay mucho de violencia familiar hoy día, la verdad que hoy como profesional veo mucho este tema y me parece que es importante también hablar sobre ello porque a veces los padres no se dan cuenta, pero en el medio hay personitas eh, que no, es como que es una guerra, ¿viste? Entre ellos a veces, y se olvidan de que están sus hijos, que también hoy día, gracias a nuestro código, nuestro nuevo código civil y comercial, como bien decía Adri, desde el 2016, los nenes tienen derecho a ser oídos, o sea, los escuchan, escuchan cuál es su opinión, cosa que antes en realidad mucho no pasaba, o sea, nuestro código anterior era, la verdad, muy estricto, muy estructurado en muchas cuestiones, mismo en temas de divorcio, bueno, eso quedará para otro día, pero bueno, antes teníamos el divorcio contradictorio, que uno de los que estaban casados salían de alguna forma culpables o no del divorcio, una cosa de locos que en realidad no servía de nada, sino que era simplemente de alguna manera para seguir con el conflicto, ¿no? Ahora es Claro, mucho organizar. más práctico, está el divorcio que puede ser, tenés el unilateral o tenés el que es de común acuerdo, eligen de alguna forma divorciarse, arreglan los términos, cosas mucho más amables, ¿no? Esto es lo que digo. La verdad que este nuevo código ayuda muchísimo en muchas cuestiones, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Más Sobre dinámico todo en también, relación de ¿no? familia. ¿Cómo? Más dinámico Sí, también. más dinámico también, totalmente, es mucho más rápido todo, no tenés que esperar tanto, esto del divorcio de común acuerdo es algo que es muy práctico, es presentar un acuerdo, las dos partes se presentan con abogado, establecen las reglas que tengan que establecer de división de bienes o de los hijos,
y ahí terminó, ¿no? Es como mucho más práctico, sinceramente, así que mucho más ágil. Bueno, igual ahora con el tema del divorcio hay muchas cuestiones que todavía están ahí medias trabadas porque lo quieren hacer como algo administrativo, no que sea algo judicial, así que estamos a la espera de eso, de cómo se resuelve. Pero por eso digo, hay mucho para hablar. Hoy voy a tratar de simplemente dirigirme a las cuestiones de familia, pero bueno, penal también tiene mucho, muchísimo, como decía Adri, el tema de los delitos informáticos, porque también está muy en auge esto de las estafas, ¿no? Sí, sí, Que recién venía manejando hacia acá y escuchando en la radio que el fin de semana hubo una estafa de las apuestas, de las casas de apuestas. sí, sí, Ah, sí, sí, sí. bueno, sí Sí, que sí, es muy grande el tema de lo que serían los ciberdelitos, como se dicen hoy. sí, Así de que publicidad engañosa, claro, también, también, sí, totalmente, el tema de las billeteras, ¿no? Que hay muchísimas que tenés Mercado Pago, Personal Pay, tenés un montón de aplicaciones y que requieren de cierta seguridad, ¿no? Porque si no, pasamos por esta situación de que hay gente que tiene plata y recibe una llamada, le sacan, son todas cuestiones informáticas que, sí, bueno, son como muy amplias para desarrollarlas, pero sinceramente está muy difícil ese tema. Si bien ahora se está trabajando mucho el tema de la seguridad, como ustedes verán, no sé, en Mercado Pago, por ejemplo, tenés la huella digital, cosas que se sí, fueron implementando porque sinceramente hubo un momento en el cual era pero demasiado, ¿no? La cantidad de estafas que se estaban viviendo. Así que bueno, sí. creo que hoy día dentro de todo está mucho más controlado justamente para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, Tengo una pareja de amigos que pasó por una situación muy, muy lamentable, donde justamente les habían hackeado la cuenta y entraban cargos de compras que ellos no hacían y bueno, sí, denunciaban, paraba eso, cambiaban de cuenta por ahí y volvía otra vez a hackearse, o sea que realmente la pasaron mal con eso hasta que sí, sí, es pudieron. un tema, el tema de las tarjetas de crédito también, bueno, Sí, gente que ha comprado, pues, compra celulares en páginas, porque de alguna manera duplican las tarjetas, hay de todo, ¿no? La realidad es que las personas tienen que saber que cuentan con lo que es el Ministerio Público, con las fiscalías para hacer las denuncias, obviamente, que siempre están para respaldar. Hoy día, te comento, hay fiscalías que están especializadas en lo que es delitos informáticos, cosa que antes no había. Ah, qué bueno, Hay tanto de este tema, digamos, como está tan en auge, como decía, de a claro, poco fueron implementando en todo lo que es la justicia estas fiscalías que exclusivamente trabajan este tipo de delitos, porque hay que tener en cuenta que tiene que haber gente especializada, ¿no? Para poder claro. entender todo este tema, peritos, ¿no? Que justamente puedan, porque en realidad es tan grande que uno lo dice cómo hacen, ¿no? Cómo hacen para hacer estas estafas. Bueno, tiene mucho que ver con la programación, con la informática, por eso hoy están estas fiscalías que están especializadas, así como también hay fiscalías de violencia de género, tenemos estas que, para que lo tengan en cuenta, que trabajan muy bien y bueno, están para eso, ¿no? Sí, Eh, sí. Y bueno, está bien, fue un crecimiento exponencial el que hubo, entonces todo Total. este tipo de informaciones viene muy bien para las personas que sepamos que tenemos un lugar en donde recurrir y hay especialización ya Sí, del tema. sí, sí, sí. Pero hoy nos trae otro tema, hablaste de las fiscalías de la mujer. Sí. ¿Ellas son las que están ligadas al derecho de familia o hay otras áreas? No, Yo estas en realidad no sé tienen que nada. ver, lo que acabo de nombrar más que nada es con cuestiones penales, esas mujeres que reciben violencia de género, ¿no? Comúnmente siempre relacionada a las situaciones de sus parejas y demás. Bueno, todos Ujú. sabemos que contamos con el 144, que es un número para denunciar lo que es la violencia. Y bueno, viene con este tema del derecho de familia, que bueno, como todos sabemos, los padres todos tienen lo que se llama el cuidado personal, lo que se llama también la patria potestad, la responsabilidad parental hoy día, que lo tienen de manera conjunta, ¿no? O sea, claramente los padres tienen sobre sus hijos todo lo que tiene que ver sus derechos, todo lo que tiene que ver con los deberes con los hijos, eso es todo en común entre ellos, pero bueno, a veces suele pasar que por cuestiones de violencia, que sufra la madre, que sufra el hijo, este cuidado personal que comúnmente siempre es compartido entre los padres, pueda ser unilateral, ¿no? Obviamente que tiene que haber una decisión judicial para poder otorgar este tipo de cuidado, en donde uno de los padres tiene directamente lo que sería el cuidado del hijo.
¿no? El otro podría llegar a tener. Obviamente que no tiene que perder la comunicación, siempre la justicia prioriza que no se pierda la comunicación con los padres y obviamente que les da la posibilidad de darles asistencia para de alguna manera resolver estas cuestiones que tienen que ver con violencia y demás, porque hay muchos de estos casos, justo arranqué diciendo eso, ¿no? En donde la mayoría de los casos que uno tiene tienen que ver con la violencia que existe entre el Intrafamiliar. centro familiar, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, lo que hay que tratar de tener en cuenta es esto, siempre priorizar cuando uno va a iniciar una demanda, ¿no? Por un cuidado personal, hacerlo en razón de lo que necesita su hijo, ¿no? O sea, no en razón de lo que necesita el padre, porque muchas veces ellos Claro. se confunden y piensan que con esto van a lograr, no sé, de alguna forma lesionar a la otra persona. Estamos hablando de algo Algún que tipo de sucede, ¿no? venganza. Sucede habitualmente, ¿no? Esto Mm. de la guerra entre los padres. Por eso digo siempre cuando llega una consulta a nuestro estudio, yo trabajo con una socia, que se llama Camila Contreras, la doctora, trabajamos las dos, siempre que llega una persona con alguna consulta de este tipo, tratamos de ayudarlos a que medien con la otra persona, a que traten primero de llegar a un acuerdo. La verdad que no es lindo pasar por una demanda de este estilo, ¿no? Porque bueno, son nuestros hijos, ¿no? Es como que te llegue una Claro. notificación que te diga, quiero el cuidado personal unilateral, que es el más importante, por decirlo de una manera, como digo, para poder otorgar ese cuidado personal es necesario que existan situaciones muy extremas, ¿no? Como esto que digo, que el hijo, no sé, no esté bien cuidado, Claro. que no esté bien alimentado, que no esté recibiendo educación, es decir, que el hijo esté que no esté bien en cuanto a su bienestar, digamos. O sea, en esos casos se Mm. otorga esa posibilidad y como Claro. digo yo, siempre hay que tratar de mediar, salvo en estos casos, ¿no? Sí. Eh, la realidad es que está difícil hoy día todo este tema, pero Sí. como digo, la justicia siempre de alguna forma otorga la posibilidad de tenerles asistencia, ¿no? A los padres para poder resolver estas cuestiones. Eh, por ejemplo, en lo que es provincia de Buenos Aires, tenemos la posibilidad antes de iniciar una demanda de estas características, pasamos por consejero de familia, que son muy buenos los consejeros, son mediadores, esto mucha gente no lo sabe, ellos piensan que directamente van a demanda, se da traslado, la otra parte tiene que contestar, no, 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 por suerte la verdad que nuestro sistema en provincia de Buenos Aires es muy amable, es muy ameno, tenemos mediadores que son muy buenos, que previo a ese traslado de demanda están estas audiencias, que comúnmente suelen ser virtuales hoy día, porque con todo esto de la pandemia se hizo Ya muy quedó instalado. viral todo lo que es virtual Sí, y ya sí, presencial hay muy pocas. eh, con lo cual también de alguna forma también está bueno porque les permite a las personas en donde estén poder celebrar este tipo de audiencias, ¿no? Porque a veces era muy engorroso esto de tengo que ir al juzgado, tengo que dejar de trabajar para ir tal día, en tal sí, horario. viajar. Mm. Totalmente, yo estoy muy a favor de la virtualidad, me parece algo que se puede desarrollar perfectamente, con lo cual me parece muy bueno. Y bueno, comúnmente son así virtuales, obviamente que el mediador lo que trata es de escuchar a ambas partes, de escuchar a los abogados y claramente llegar a un acuerdo en lo que es ese. Sí, Quería preguntar algo, Meli, por el sí. tema de, que es también muy, muy habitual, la cuestión del reclamo de alimentos, no sé Ah, cómo se sí, llama bueno, ahora. esto también, todo lo Claro, que engloba todo. Algo importante para destacar es que el cuidado personal va por un lado, o sea, va por vamos a decir, por una vía, y lo que es alimentos va por otra vía. Si son dos expedientes distintos, como para que la gente quizás lo tenga más en cuenta. No es que uno puede pedir ambas cosas en un mismo expediente, sino que corren de manera indistinta. Por un lado alimentos y por un lado el cuidado personal porque son diferentes materias en realidad dentro de lo que es el derecho. El tema de los alimentos también es algo que se trabaja mucho. Hay muchas cuestiones con respecto a eso porque también cuesta que la otra parte acceda, ¿no? En este caso una cuota. Hay que tener en cuenta que cuando uno se separa, eh, tiene que priorizar el nivel que el hijo tenía en ese momento, ¿no? O sea, tiene que seguir manteniendo el nivel de vida que tenía su hijo. Y mucha gente se confunde, se piensan que se separan y cada uno se tiene que hacer cargo. Eso es cierto, o sea, depende del cuidado personal, por eso lo nombro mucho. El cuidado puede ser personal, puede ser alternado o indistinto. En este caso, el alternado es cuando el niño pasa tiempos, digamos, con cada uno de los padres.
no sé, por ejemplo, 3 días con uno, 3 días con el otro. Ahí, obviamente, los padres se tienen que hacer cargo de los alimentos los días que estén con ellos. Pero si el otro, por ejemplo, el otro padre, el otro progenitor, eh, tiene menos ingreso, el otro lo tiene que ayudar, digamos, lo tiene que colaborar para que el hijo pueda seguir manteniendo el nivel de vida que tenían cuando convivían los dos padres, ¿no es cierto? Porque el padre no conviviente puede iniciarle lo que son los alimentos en este caso, ¿no? Si se ve un desbalance entre los ingresos que tiene uno y el ingreso que tiene el otro. Y teniendo en cuenta también, por ejemplo, si tenemos el cuidado personal indistinto en donde el hijo reside de manera permanente en un domicilio, por ejemplo, está más tiempo con uno que con el otro, no sé, una semana con uno y con el otro tiene 2 días el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Claramente ahí va a haber un desbalance en lo que es los alimentos y el otro va a tener que sí o sí asegurarle la colaboración, ¿no es cierto? Esto que sería lo que llamamos cuota alimentaria. Claro, ¿qué implica el cuidado personal? El cuidado personal implica todo, ¿no? Tiene que ver con el cuidado del hijo, el colegio, los gastos que tienen que ver Ok. claro, de colegio, de vestimenta, todo lo que tiene que ver también con cuestiones que haga fuera del colegio, ¿no es cierto? O sea, el cuidado personal engloba todo. Ellos tienen que, Cocina, esas claro, cosas. exacto. Los padres tienen que hacerse cargo de todo lo que Pero tiene que... si quiere ir a inglés o baile, cualquiera de esas otras cosas también entran Exacto. dentro. Los dos tienen que hacerse cargo de manera compartida, esto es lo que quiere decir, ¿no? O sea, si va a Claro, inglés, cada uno tiene que pagar el porcentaje de inglés. Obviamente que tienen que ver los gastos que tenga el hijo, ¿no? Pero ambos padres tienen que hacerse cargo de los gastos que tenga. Digamos, si va al claro, colegio, lo mismo, o sea, mitad cada uno. Todo es mitad cada está uno, cada por uno. decirlo de una manera. Ahora, lo que realmente es bastante difícil en la práctica Sí, es establecer, en la mayoría de los casos, porque también conozco casos sí, de varones que se hacen cargo prácticamente al 100%, sí, pero realmente son los menos. En general queda muy a cargo de la mujer sí, y aleatoriamente la colaboración, y hago así entre comillas, del papá, porque en la sí, práctica es muy difícil que el señor cumpla, aún habiendo una sentencia de una cuota y todo esto, sí, 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 la sí, sí. cumpla y que haya alguna forma de que realmente conseguir que la cumpla. Es difícil en la práctica. Mm, Se da mucho que evaden y no hay forma de Mira, hay hacer que casos y casos, cumplan. ¿no? Es decir, no, puede ser tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Uno siempre piensa que en realidad es el hombre y hay casos que son mujeres también, ¿no? Sí, claro, claro. Si no, no siempre es así, lo mismo que la violencia de género, a veces también la recibe el hombre. Sin ir más lejos, hace muy poco salió en la televisión un caso de esto de las viudas negras, en donde uno de los chicos que salieron de un boliche y hubo una situación de que quisieron drogarlos para robarle y que fueron mujeres contra hombres, digamos. Sí, En sí, realidad sí. eso no es indistinto, puede haber, digamos, un porcentaje de más alto o menos, pero la realidad es que todos pueden sufrir situaciones, como en este caso puede ser el padre con respecto a la madre, ¿no? Si son cosas que pueden llegar a pasar. Eh, Vamos a suponerlo así, ¿no? La realidad es que en la práctica es difícil, porque muchas veces, vamos a decir, madre o hombre, madre o padre, están en negro, por ejemplo, o no tienen, si están en negro es muy difícil probar, porque ten en cuenta que si ya estamos en una instancia, por ejemplo, de demanda judicial, lo que hace el juez es solicitar que se libren oficios a distintas entidades, como en este caso es AFIP, y cuando vemos que la persona no está en blanco, no es una persona que para la justicia no tiene una solvencia, y la verdad es que es muy difícil, porque hay que probar que esa persona, por ejemplo, trabaja en negro, trabaja haciendo muebles y por ahí no tiene nada declarado, o por ahí no tiene nada a su nombre. Hay mucha gente que por ahí tiene muchísimos bienes, hay hombres que tienen muchísimas cosas, muchos autos, carnicerías, y lo tienen a nombre de X persona, ¿no? Estas cosas suelen pasar y ahí es más difícil porque en la parte probatoria tenés que tener muchos testigos, es decir, hay que trabajar mucho lo que es la prueba, ¿no es cierto? Eso cuando ya estamos en una instancia ya de demanda, ¿no? En donde se hace muy difícil tratar de probar de que tiene ingresos. Todos tienen ingresos, si no, claramente no podrían vivir, ¿no? Sería Subsisten. como muy, muy loco. Todos tienen sus ingresos. Y es cierto que hay personas, obviamente, hay de todo, hay muchas realidades. La verdad es esa. Yo creo que todos tienen que saber que tienen hijos, decidieron traerlos al mundo, tienen que colaborar y tienen que dar la asistencia, ¿no? Por eso hablo mucho de esto de que siempre hay que priorizar el bienestar de los hijos.
pero sí, a veces cuesta, es muy difícil lograr establecer una cuota alimentaria porque hay mucha resistencia, tanto de un lado del otro, no voy a decir, como digo, no voy a hacer diferencia entre los sexos, es muy difícil establecerlo a veces, se complica. Porque bueno, uno empieza a decir, no, pero pasa más tiempo conmigo, esto pasa mucho, ¿no? Conmigo está los sábados, ¿por qué tengo que yo pasarle si ella y así, taca, taca, si él gana más que yo, si él gana más que... Es un tema, la verdad que es muy difícil, por eso digo que creo que el trabajo del abogado es muy importante en el tema de familia, en tratar de conciliar. La verdad que en nuestro caso siempre tratamos de contactarnos con el abogado de la otra parte de manera previa para tratar de saber que también qué ofrece, qué idea tiene, digamos, para también saber a qué nos ¿Sabes qué te enfrentamos, quiero ¿no? preguntar, Mary? ¿Sabes qué Sí, te quiero preguntar? En el caso de las personas que realmente tienen escasos sí, recursos sí, y pasan estas cosas, ¿no? Por sí, ejemplo, realmente, y vuelvo a centrarme en esto porque sí, conozco mucho más casos de mujeres que ok, de varones que pasan por esta situación, perfecto. en las que quedan a cargo de los chicos. Y es como que un poco también por cultura, las mujeres tenemos esto de que sí, de los hijos hay que hacerse cargo y nos hacemos cargo a cualquier, Sí, como sea. totalmente. Y sin pensar si tenemos ingresos en blanco, en negro, en marroncito, en como sea, los ingresos los conseguimos, nos endeudamos, hacemos 700.000 cosas Sí, para sí, sacar sí, a los chicos adelante, como cosa natural, ¿no? Y si el papá quiere, colabora, y si no quiere, bueno, porque no tiene ingresos. Una vez una mediadora justamente me dijo a mí, mire, ¿el señor es discapacitado? No. ¿Es analfabeto? No. Entonces, que no tenga ingresos es un problema suyo, pero en realidad tiene que hacerse cargo igual de los claro, sí chicos. tiene que cumplir con la Y obligación. Eso, claro, digamos, como, es como así. yo salía a hacer cualquier cosa, él también tenía esa Exacto. obligación. No, en la práctica no. Sí, sí, por eso digo, Entonces, es a lo que difícil. iba la pregunta Sí, es a qué recursos puede pedir como sí, ayuda una mujer que está en esta situación si quiere reclamar el derecho que tendría, que tiene el derecho de sus hijos de sí. poder ser asistidos, pero no tiene los medios de contratar un abogado y ese tipo de cosas. Bueno, en ese caso, lo que puede hacer, si la persona, por ejemplo, no tiene ingresos o obviamente no es lo suficiente para poder cubrir todo lo que tiene que ver con sus gastos o nivel de vida, puede acceder a un abogado gratuito, obviamente. No necesariamente tiene que ser un abogado particular. Los abogados gratuitos pueden ir directamente a conseguirlo, en vez de la palabra directamente a solicitarlos a lo que es el Colegio de Abogados de San Martín, por ejemplo, que estamos en esta zona. Directamente ellos vos vas, planteas tu situación, obviamente que ellos lo que hacen es evaluar que vos no tengas, digamos, solvencia, o sea, que realmente no puedas pagar un abogado particular, hacen muchísimas preguntas, porque bueno, a veces pasa que hay gente que va y sí tiene, no esto que decía recién, a veces es como complicado poder comprobar los ingresos, porque bueno, hay gente que hace un poco no sé si la palabra sería trampa, pero esta cosa de pongo a nombre de uno, otro, para que no esté a nombre mío, ¿viste? Y si pasa algo, yo no tengo nada. Suele pasar. Pero bueno, son de evaluar mucho el tema de la solvencia y puedes acceder a lo que es un abogado gratuito del Colegio de Abogados, que son muy buenos, sinceramente, trabajan muy bien y obviamente para cualquier tipo de estas situaciones lo que hay que hacer es iniciar el proceso, digamos, el proceso que sería o de juicio de alimentos o del cuidado personal. Siempre, comúnmente cuando pasa esto se hacen las dos cosas, ¿no? Por un lado el cuidado personal, como había mencionado antes, y todo lo que tiene que ver con los alimentos. Importante con respecto a los alimentos, pues lo que hace es fijar una cuota acorde a los ingresos que tenga la otra persona, ¿no? Porque en realidad tenemos que ver cuánto gana la otra persona y de acuerdo a eso el juez determina un porcentaje que comúnmente es entre el 20 al 25% del sueldo que perciba esa persona, porque bueno, también esa persona puede que tenga otros hijos con otro matrimonio, Claro. obviamente que tiene que, si alquila, tiene que alquilar, entonces son todas cuestiones que el juez las tiene en cuenta a la hora de poder fijar una cuota, ¿no? Porque hay gente que capaz que pide, no sé, un montón y por ahí la persona no tiene esos ingresos, ¿no? Estamos hablando de los que están en blanco y que tenemos posibilidades de saber bien qué es lo que percibe. Por eso en realidad tenemos estas instancias de juicio de alimentos en donde una vez que, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo
con consejero, pasamos al traslado de la demanda, la otra parte contesta, y luego pasamos a lo que sería la parte de prueba, que es como digo yo, empiezan a liberarse oficios, a las tarjetas de crédito, a AFIP para ver cuál es el ingreso que percibe esa persona. Y bueno, después luego de pasado toda esa etapa de probatoria, tenemos lo que sería la sentencia del juez, ¿sí? Que ahí todo dependerá de la prueba que se haya producido en ese momento, ¿no? De todo lo que se haya presentado Mm. para probar lo que tenga de ingresos esa persona. Pero ¿Tipo sí, de proceso? ¿Cuánto tiempo puede llevar? y mira, la verdad es que depende de muchas circunstancias. Hemos tenido casos en los cuales siempre el proceso se alarga porque hay esta circunstancia de que los padres eh, se meten denuncias, por ejemplo, de impedimento de contacto, que uno no deja ver al hijo, al otro, denuncia de violencia, amenaza. La verdad es que es medio difícil determinar el ¿No? tiempo Como que trabaría y todos eso los traba. expedientes. Exacto, Ajá, a veces cuando está los bueno padres saberlo. realizan de forma paralela este tipo de denuncias, por ejemplo, o amenaza a Ujú. uno o al otro, que son cuestiones, vamos a decir, más penales, obviamente hasta que no se resuelva lo penal, traba lo civil. Y así Ah, estamos. mira. Entonces, Mm. es difícil determinar un plazo Ujú. en cuanto a esto, porque siempre que en realidad llegamos a una instancia de demanda en donde hay traslado, prueba, es porque hay un conflicto entre los padres, porque si no, Sí. comúnmente, sinceramente, en la práctica se resuelve en consejero de familia. Como digo, siempre es muy importante el trabajo del abogado de mediar con la otra parte. Siempre tratamos de resolverlo para evitar estas circunstancias, no por nosotros, sino por las personas que vienen a consultarnos, que nos traen este problema y siempre pensando en priorizar al hijo, ¿no? Que es Sí, lo que sabes, Mel, presenta. que hace unos programas atrás tuvimos la presencia de Maya Sigala, que habla en su libro sobre el dinero, la herencia y los hermanos, ¿no? ¿Qué heredamos Sí, cuando heredamos? Y ella nos contaba que cuando heredan los hermanos o los hijos cosas, sí, muchas veces se pelean por una silla que tiene Por tres una pavada, patas, o claro. sea, algo que no totalmente. tiene, pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué estamos reclamando en la herencia, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué parte de nuestros padres o de nuestra infancia, qué nos faltó, Claro, que es estamos otro reclamo. pidiendo? Entonces en esto Sí, también me imagino que debe haber qué es lo que están reclamándose uno al otro, de los claro. cónyuges en este caso, ¿no? Pero bueno, eso es para quedarme Las pensando en sucesiones eso es un tema también. bastante Claro. amplio. Y me preguntaba, Eh, ¿qué te llevó a vos a estudiar Mm. Derecho de Familia? ¿Qué eh, te motivó? Mira, a mí en general, como bien decía Adri al principio, cuando me presentó yo hago más penal, o sea, me dedico exclusivamente a lo penal. Ah, Familia me gusta mucho. En mi caso, me gusta, como dije recién, tratar de resolver, ¿no? De mediar y tratar de ayudar. O sea, no me gusta esa ujú. instancia del conflicto, porque creo que en realidad si uno es padre, tiene que pensar en que lo que está haciendo es para un bienestar del hijo, digamos. Es decir, no para ganar una guerra, ¿no? Esto que decía recién. Entonces yo trato siempre de comunicarme con el abogado, tratar de acordar, preguntarle qué ingresos tiene y siempre priorizar los gastos. Vos recién decías esto de que qué reclaman, ¿no? La realidad es que nosotras lo que hacemos es comúnmente tener una especie de planilla en donde destacamos todos los gastos que tiene el menor, ¿no es cierto? Esto que decía recién, colegio, alimentos, el alquiler también entra porque el hijo tiene un techo. Supongamos que ese niño vive una semana con la madre, que es lo que, eso sí, lo que comúnmente pasa, y los fines de semana o cada 15 días lo ve al padre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, si la madre alquila, y obviamente que va a corresponder un porcentaje de ese alquiler porque no es que él le está pagando, algunos interpretan que le pagan el alquiler a la madre, la madre, ¿no? Y en realidad no, vos estás otorgando un porcentaje para la vivienda de tu hijo, para el techo de tu hijo, ¿no? Entonces, lo que reclaman es lo justo. O sea, nosotras cuando iniciamos este Sí, tipo yo de... cuando Sí, preguntaba, Melina, te decime. interrumpo, perdóname, No, por favor. qué es lo que reclaman, porque algunas veces en estas sumas que son Sí, extraordinarias, después se ve si se puede o no, lo que sí, se está pidiendo a veces no es dinero, sino reconocimiento o se sí, está pidiendo algún pago por alguna acusación, el que es culpable tiene que pagar, ¿no? Bueno, claro. ese tipo de cosas que por ahí son más sutiles
y que a veces se trasladan a los alimentos, se trasladan, de hecho, a veces los niños son rehenes, los hijos son rehenes, Sí, porque totalmente. se los toma, como decías, como botín de guerra, porque parece que el otro, por lo que hizo, por lo que sea, no tiene a veces ni siquiera es que se plantean que sabe ser buen padre o buena madre, sino que porque hizo algo que me dolió, no se Claro, merece. Claro. eh, sí, Bueno, sí, punto importante a tener en cuenta, muchas personas que vienen a consultarnos, comúnmente le pedimos que nos hagan como un cuento, ¿no? claro, Que ellos nos hagan un cuento, a mano, en un Word, como ellos quieran, en donde nos digan cuándo conocieron a esta persona, cómo se fue desarrollando la convivencia, porque bueno, cuando uno, digamos, comienza a hacer una demanda, tiene que plantear los hechos, ¿no? Cómo llegaron los hijos, por qué es el pedido, bueno. Cuando nos traen este cuento, vienen con miles de cosas. No, porque ella me decía tal cosa, le digo, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, porque vos no le estás haciendo no le estás iniciando a ella algo, esto para tu hijo. Vos tenés que bueno, darme los hechos en relación a tus hijos, a cómo era, no en cuanto a cómo era la relación que vos tenías con ella. Esto no es un divorcio aparte, ¿no? En un divorcio quizás en donde uno lo está pidiendo de manera unilateral porque el otro no se lo quiere dar, bueno, quizás ahí podés expresarte un poco más, decir, mira, no me está dando el divorcio por esto. Bueno, ahí sí puedes explayarte porque vos estás de alguna manera solicitando algo a la otra persona con la que tuviste una convivencia. Acá estamos hablando de tus hijos, ¿no? O sea, todo lo que pasa entre ustedes como abogado, a nosotros no nos, o sea, si bien nos interesa, no es el punto. O sea, no es en claro, realidad lo que ustedes más. ayudan es a como pulir los puntos Claro, que exacto. impiden la conciliación para el Exacto, beneficio de... exacto. claro, Termina Entiendo. siendo, como nosotras decimos, terminamos siendo psicólogos en algunos momentos, porque Por eso te sí, preguntaba qué te llevó, bueno, sí, o sí, al sí. derecho penal en última instancia, qué te llevó a estudiar abogacía en principio. Claro, bueno, al principio, ¿Qué quiero conocerte, Mel? bueno, Claro. nada que ver, ¿no? Al principio quería estudiar medicina, me gustaba mucho la medicina, quería ser cirujana, se me había metido eso en la cabeza. El holístico lo traigo de chiquita, comento, siempre de chiquita me gustó mucho, desde que tengo, no sé, 12 años, un poco menos, que ya venía con este tema, lo recalco para mencionar. Y con respecto a la abogacía, un poco me influenció mucho mi hermano, me dijo, vos tenés que ser abogada, me decía, porque bueno, tenía mucho esto de la defensa del otro, de querer ayudar al otro. Y bueno, yo muchas veces pensaba, ¿y cómo puedo ayudar al otro? O sea, ¿qué puedo hacer, no? Pensaba yo. Y bueno, nada, llegó la abogacía desde ese lugar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para las otras personas? Y bueno, se dio de esa forma. Eh, la verdad que lo penal es un poco difícil, porque a veces toca defender cosas que por ahí uno le cuesta, no sé, por ejemplo, temas de abuso. Es algo que por ahí al principio, como cuando yo estaba estudiando, decía, jamás lo voy a hacer, ¿no? O sea, no es algo que me gustaría hacerlo o defender a alguien que pega a una persona, no, no me veo. Y después en la práctica te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, en realidad lo terminás haciendo porque sabes que igual esa persona necesita una defensa. Es decir, haya hecho lo que haya hecho, Sí, después de todo el abogado no está para juzgar, por exacto, eso el está el abogado juez, está para defender, ya sea sí. en lo que sea, en lo penal, en lo que tenga y que muy ver con probablemente la- alguien que comete este tipo de cosas, ah, para él ha fallado la defensa, ¿no? Porque claro, la verdad es que no, creo que nadie nace psicópata. Uno se convierte a veces, bueno, creo que no. sí. Hay muchas Este, teorías sobre eso, ¿no? Sí, Yo hay, sí, hay, sí, por hay eso. muchas Pero bueno, teorías, o sea, sí, eh, es cierto. La que yo sí. elijo creer es que todos tenemos algo bueno, algo que podemos rescatar. Esto lo hacemos desde todos los lugares, desde la escritura, desde Ujú, todos los lugares. Con alguna persona, sí, por supuesto que hay personas escindidas de sus sentimientos, que no les importa totalmente. nada, que el resto de las personas son objetos que se pueden manipular sí, sí, a su antojo. Es verdad que no digo que no las hay, pero digo que todos tenemos una persona en donde alguna razón, alguna cosa pasó, en donde falló nuestra defensa. Entonces, bueno, hay abogados para mí que tienen que estar para eso. y Seguramente sí, que todo el mundo tiene derecho a justamente ejercer su derecho a la totalmente, todos tienen defensa, derecho por a su abogado. Claro, claro. tal cual. Claro, es Entonces así. entiendo este conflicto que se produce en algún momento, ¿no?
Sí, También sí, como terapeutas muchas veces nosotros tenemos que no solo atender a la víctima de, por ejemplo, de una violación, sino también al propio violador, porque muchas veces es una persona traumatizada. Digo que totalmente. pasa en todos los ámbitos Sí, y crea conflictos. Yo tengo un límite ahí, yo no atiendo sí. personas que... Está bien, que pero tengan ese, es una sin embargo lo cuestión, podés delegar, vos no lo vas a sí, atender y se yo puede también delegar porque entiendo Claro, porque me sí, sí, excede, sí, sí me excede, ¿no? pero sí, hay personas que están trabajando sobre eso. Entonces me sí, preguntaba eso porque también dentro de constelaciones familiares hay lo que se llama el derecho sistémico, sí. bueno, lo que vemos muchas veces es que nuestras profesiones las elegimos por algo que pasó en nuestra familia, que Ah, faltó en mira, nuestra familia como compensación. claro. Y No, en mi caso no, o sea, no hay nadie es abogado en mi familia, no, nadie. no, Es más, no. mi papá no le gustaban los abogados y después terminé siendo abogada, así que O eh, sea, por puro posicionista. soy Oposicionista, la claro. única, no hay nadie que se dedique a eso, Mm. así que yo creo que tiene que ver con esto que te decía, la verdad que fue pensar qué podía hacer por el otro, que no fuese medicina, ¿no? Porque medicina en realidad me pasaba que eran, yo pensaba en ese momento, uy, no voy a poder trabajar, voy a tener que estar muchas horas, que las prácticas y esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, fue así que se dio. Igual tuve derecho en el colegio, me gustó mucho, así que también tiene que ver, igual veíamos mucho derecho general, ¿no? Lo que es laboral, pero siempre estuve como muy en esto de la defensa cuando trabajaba en su momento, hace 1000 años, en un call center, estuve mucho con el sindicato, entonces como que ya tenía ese tema de La cosa defender era al muy, otro, ¿viste? sí, Ese tema sí. de, sí, 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 y a veces, bueno, cuando esto que decías del derecho penal, yo lo vivo de esta manera, ¿no? En que la persona necesita una defensa. ¿Por qué lo ha por qué lo ha hecho o no? Yo creo que en mi teoría, en mi pensamiento, porque todos podemos pensar distinto, el derecho es muy frío, ojo, es muy estructurado, te va a decir, yo me acuerdo cuando hacía derecho penal, veíamos las historias de antes en donde decían que las personas que eran psicópatas tenían como algo en el cerebro, que era lo que les generaba, bueno, todo un tema. Pero Sí, la sí, realidad es que yo pienso como abogada o también por la experiencia que obviamente el que genera ese tipo de situaciones, pues porque la vivió, porque lo vio, porque es así, digamos, el que abusa o fue abusado o vivió situaciones de violencia en su casa, eh, porque es algo muy básico, ¿viste? Realmente se da así. Si no son por eso cosas, decía falló la defensa, ¿no? claro, sí, total. Para él en su vida que tenga que actuar de esta manera. Bueno, De no. todos modos, me parece a mí que el derecho a la defensa no quita la responsabilidad de lo que haya hecho la persona. No, No, claro, obviamente. O No, sea, hay que claro, tener en cuenta esto, si la persona abusó, vos vas a juicio, porque vos en todo lo que es el derecho penal tenés dos etapas. Primero lo que es la etapa instructora, en donde es toda la etapa de investigación, y luego tenés la etapa de juicio, en donde de alguna manera se lleva toda esa prueba que hubo en instrucción y se juzga a la persona, ¿no? Como para hacerlo claro. así muy en criollo. Los abogados investigan así como se ven en las series. Sí, sí, se investiga mucho, la verdad es esa, hay mucho para investigar, todo depende del delito en realidad. Mm, Depende mucho, en los casos de abuso lamentablemente se lleva mucho por lo que es el testigo, el que vio, el que no vio, y mucho por la palabra de la víctima, porque vos ten en cuenta que son cosas muy íntimas, ¿no? En los abusos sí, están las personas que fueron parte de esa situación. Entonces es medio difícil también probar. Por eso hay cámara Gesell, por ejemplo, en donde sí. hay un psicólogo, un perito que evalúa la situación y se tiene muy en cuenta, obviamente, la víctima. Obviamente que hay muchos tipos de abuso, puede ser abuso con acceso carnal, en donde obviamente vas a tener la prueba Física. sí o sí, en donde cuando se le hace un peritaje, la persona obviamente que se ve que ha sido abusada, si es un menor, eh, o simplemente puede ser abuso con tocamiento, o sea, la verdad es que hay muchos tipos de abuso, sinceramente. Pero bueno, todo se logra descubrir en lo que es la cámara Gesell, que es lo principal cuando son menores de edad, ¿no es cierto? Sobre Eh, todo, sí, exacto, que sí, sí. quizás es más difícil porque, bueno, para un nene chiquito, ten en cuenta que tener que decir lo que le pasó no es fácil, No, ¿no? a veces ¿Cómo lo ni expresa, siquiera no? hay Porque no, palabras, claro, porque es. claro, no tienen conocimiento del acto, o sea, saben que hay algo que No, está mal, pero no saben tampoco qué es, ¿no? incluso a Como veces es muy difícil. preverbal, o sea, sí.
No, Claro. claro, Sí, sí, sí. sí, por eso hay todo tipo de abusos. ¿Sabes que Eh, tenemos mensaje en el chat? Grace dice, hola Mirala, yo lo quiero, el libro, al PDF, y dice que Meli es excelente profesional y persona, así que ah, te bueno, deseo gracias. éxitos. Gracias. Gracias. ¿Vos tenés algún otro ahí? No, a ver qué me decía Bueno, Patricia. ya tenemos por ahí, ¿te decía Patricia algo? No, No, es no, otra no es de cosa. ahora. Entonces, Melina, ¿qué te parece si en otro momento te volvemos a convocar para seguir hablando sobre el tema? Porque Sí, a mí se me hizo muy corto. Sí, sí, es que y es estamos, corto, la veo ya verdad, traté de sobre, decir lo que Quedó, más quedó pude. corto. Y viste que sí, estamos casi sobre el horario de cierre, pero Sí, si te sí, parece, Meli, que tengamos como pequeños micros tuyos explicando sí, temas específicos y dale. que podamos irlos intercalando así en algunos programas, porque es realmente interesantísimo y hay tanto, tanto, tanto para Y es mucho, informar, ¿no? es Tanto para mucho, informar. la verdad que sí, la verdad que hay muchísimo para hablar, por eso dije al principio que el derecho es muy amplio y bueno, iban Ujú. a pasar estas cosas que surgieron cosas de estafa, hay de Claro, todo claro, seguramente, sí, entonces es sí, muy difícil, claro. ¿no? En un rato poder comentar todo. Mi idea no era dar una clase magistral de derecho porque ni el artículo tanto, porque bueno, obviamente hay personas que No, solamente quieren saber qué me corresponde y ya. Por eso obviamente que hay cosas que no nombré, pero bueno, creo que lo más importante que cada uno se tiene que llevar es que tiene la posibilidad de acceder a la justicia, que tiene abogados Eso. gratuitos, cualquier cosa en el caso que no tenga ingresos, siempre igual el abogado particular, lo digo desde ahora, siempre, por lo menos en nuestro caso, tratamos de que la persona pueda acceder igual a nuestro servicio, no sé, pactando lo que hacen los abogados, ¿no? Pactando acuerdos, miles maneras de Claro. que puedan acceder a a nuestra defensa. Pero bueno, como abogados obviamente tenemos nuestros honorarios pero bueno, Por claro, algo supuesto. hay que hay pagarle al que... jardinero, hay que pagarle el viático, hay que ponerse la ropa, hay Exacto, que pagarle al cual. Entonces exacto. es una profesión y además está bien. Fíjate que cuando la defensa, me voy a ir un poco por las ramas, pero cuando la Sí, defensa falla en el organismo, todo el organismo entra en caos. y sí, sí, Entonces, totalmente. la verdad es que los abogados no tienen muy buena fama en general. Cosa que me parece injusto porque, Sí, sí, como todas las totalmente. profesiones, es una profesión absolutamente necesaria. Sí, sí, sí. Después lo Todos que pasa en la necesitan un abogado en justicia, algún momento. totalmente, Porque totalmente. cuando hay que hacer fallecen los padres, sucesión, si es que hay bienes, cuando tenemos este Sí. problema de los hijos, se requiere abogado, También porque un no, abogado en el que podamos confiar, Tal sí, cual. sí, porque totalmente. esta es otra de las cosas, ¿no? Que sean personas bueno, que como en todos lados, porque hay en todos lados, hay buenos abogados, muy buenos abogados, y otros no tanto, pero bueno, está bueno reivindicar la figura, porque por eso Sí, no sí. tanto no pueden caer todos en la misma Exactamente, bolsa, Y ¿no? todos exactamente. tenemos diferentes formas de trabajar, o sea, siempre que viene alguien También, me dice, me atendió tal y me dijo tal cosa, y nosotros no, entre colegas no nos hablamos mal, yo considero que todos tenemos nuestras teorías, todos tenemos nuestras formas de trabajar, hay personas a quien les puede gustar o no, la verdad es que en nuestro caso tratamos de hacerlo lo mejor para esa persona, más allá de que obviamente percibimos un honorario por ese trabajo, como dije por yo, supuesto. lo hacemos porque queremos resolver, porque queremos ayudar, porque queremos ver a esa persona contenta, habiéndose sacado el problema de encima, Mm. X problema. Y bueno, lo importante, como dije, en el caso de familia, siempre es esto, acceder a la justicia, si uno sufre violencia, también acceder a la justicia, tener en cuenta de que los hijos no son rehenes, como dijiste vos, sino que los Ujú. hijos son a los que realmente hay que priorizar, que la justicia los pueda escuchar y que los mismos padres los puedan escuchar en qué es lo que realmente ellos quieren. Porque a veces Sí, capaz que claro. prefieren estar con uno más, menos con el otro. Es decir, hay que escucharlos, ¿no? Porque ellos también tienen su visión y es muy importante también eso, Como el dijiste, saber son su un poco interés. psicólogos y la escucha es re importante en esas profesiones, tanto en la Sí, de abogados para poder escuchar lo que hace falta y lo que proporcionan es la conciliación, que es lo más interesante. Así que, Bueno, bueno,
vamos a ir cerrando porque se Vamos nos a ir termina el cerrando. Bueno, tiempo. Gracias, Melina. no, Entonces quedamos en contacto, Melina, para tu dale, micro de ahora en adelante en el programa. dale. Mil gracias por tu No, tiempo. En gracias la a cajita ustedes. vamos a dejar todos los comentarios, toda tu reseña, Datos. tus datos para que te puedan contactar. Bueno, dale. Y Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y a nuestros hermosos seguidores que están ahí mirando todavía y que nos ponen los deditos. los deditos. Les mandamos un beso enorme hasta el miércoles que viene. Y les dejo el WhatsApp para que se sigan comunicando. 7236-1003. 11 7236-1003.